Hola, buenas noches, buenas tardes, despertados y despertadas. Hoy vengo a presentaros un vídeo sobre cómo crear una ficha para Mago la Ascensión. Y voy a utilizar un ejemplo de creación de personaje real, porque es un personaje que he creado para una partida, y voy a explicar paso a paso cuáles son las decisiones que he ido tomando, cuál es el resultado. Y voy a mostraros la ficha porque pienso que ya que me has puesto un esfuerzo, pues igual vosotros podéis aprovecharos de este y sacar beneficio. Entonces, lo primero que hay que hacer a la hora de crear un personaje para una partida, mucho antes incluso de pensar en el concepto de personaje, es hablar con el narrador. ¿De qué va la partida? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son la atmósfera? Uno de los errores más habituales que te encuentras en una partida de rol es que llega alguien, un jugador, que ya tiene una idea muy definida de su personaje y lo tiene ya totalmente preconcebido, pregenerado antes incluso de entrar a comprender cómo es la partida que va a jugar. Entonces, yo he hablado con mi narrador, en este caso es Atanor, nos ha dicho que iba a ser una partida sobre la tecnocracia, una partida sobre investigación de misterios, conspiraciones, lo sobrenatural, lo alienígena en el gobierno y con agentes que sean de un nivel de poder muy bajo, recién despertados. Nos ha dicho que únicamente podrían tener como máximo un arete de 2, eso limita mucho el poder del personaje, y que entre las facciones de la tecnocracia, que si no las conocéis, pues os invito a ver los muchísimos vídeos que tenemos de la tecnocracia, es un tema que me parece fascinante, son una especie de protectores de la humanidad, cazadores de lo sobrenatural, son la Inquisición de los magos. Pues esas 5 facciones principales, esas 5 convenciones, la de los investigadores del espacio exterior, que son los ingenieros de vacío, estaría bloqueada, no estaría permitida en la partida. Además, tampoco se podría tener un conocimiento de la esfera de espíritu al iniciar la aventura. Entonces eso nos deja pues ya una cierta limitación a la hora de hacer el personaje. Otro aspecto muy importante a la hora de hacer el personaje de una historia es hablar con los otros jugadores, saber qué van a jugar ellos para no necesariamente conocer la ficha al completo del otro jugador, pero sí buscar compatibilidades, sinergias y coordinarse para no crear personajes tan enfrentados que sean injugables en el mismo grupo, ¿no? Algo que me ha pasado muchas veces, de lo cual he sido muy culpable en el pasado y que ahora intento evitar. Y tampoco para crear personajes tan parecidos que se solapen tanto que sean injugables. Y eso en Mago hasta cierto punto es inevitable, porque si solo tienes 9 esferas, los personajes van a coincidir en muchas de ellas. Pero se trata de desarrollar conceptos que de alguna forma se diferencien y que también sean compatibles. Entonces, yo por ejemplo, yo sabía que que uno de mis compañeros, otro jugador, en este caso GBDía, iba a jugar un sindicato, un personaje del sindicato, y que su personaje iba a estar basado pues en una especie de, por así decirlo, experto de marketing, de venta, de emociones, de crear esa falsa, digamos, ilusión, deseo en la población de un producto. Entonces, a mí eso me dejaba, por ejemplo, la posibilidad de jugar con un progenitor, que son personajes enfocados a la espera de vida, a las mutaciones, a la ingeniería genética, con un Eterita, con un adepto Eterita, iteración X, son los hackers, son los cyborgs de la tecnocracia, y por último con un agente de negro. Un hombre de negro son los espías, los expertos en el conocimiento, en el control de la información y de la sociedad. Son la facción más psicológica de la tecnocracia, y como a mí me encantan todas las novelas de espías, sobre todo las de John le Carré, no tanto las de acción estilo James Bond, más las de un tipo realista, ¿no? De tramas de espías con personajes como el agente Smiley buscando al topo dentro del MI6, ese tipo de tramas que son bastante pesadas, ¿no? Que los personajes son prácticamente inexpresivos, son muy grises moralmente y tienen que enfrentarse muy a menudo a enemigos que son iguales que ellos. Pues buscaba ese tipo de concepto, ese tipo de idea. Entonces ya empecé a partir de ahí a desarrollar un personaje del nuevo orden mundial, un hombre de negro. Y siguiendo las indicaciones de mi narrador,
el personaje no iba a tener ni un nivel muy alto de iluminación, ni un estatus muy alto en la tecnocracia, porque tenían que ser, de alguna forma, gente que había estado en los márgenes de la tecnocracia, que había entrado, pero no mucho, que tampoco tenía un conocimiento muy grande de la tecnocracia y que tampoco incluso podía llegar a conocer las otras convenciones. Esas eran las directrices que teníamos. Entonces empecé a pensar en esa idea de personaje, en esa idea de espía, y me vino la idea de que fuera un infiltrador, que utilizara mente y vida para cambiar su rostro y para adentrarse en distintos tipos de conflictos bélicos, obtener información, obtener secretos y transmitírselos a la tecnocracia. Y a partir de ahí fui pensando. Y en el concepto lo que me atrajo es en esos conflictos sucios, muy, muy grises, y el que se me ocurrió, que me parece muy interesante, es el conflicto del Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán. Entonces ahí quise enfocar mi personaje a esa historia política, bélica, entre Rusia, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, ese conflicto entre el este y el oeste, en el cual pues es muy, muy difícil decir quién es la víctima y quién es el verdugo, porque todos han hecho bastantes burradas. Entonces me imaginaba a mi personaje como un armenio, un espía armenio, que había trabajado para los dos lados del conflicto y que había encontrado alguna cosa, algún archivo, algún incidente, digamos, alguna información secreta que le había hecho despertar. ¿Y qué puede ser? ¿Qué puede haber en la Unión Soviética que tenga ese tinte sobrenatural que haya hecho que mi personaje, al descubrirlo, se haya dado cuenta de que hay algo más allá, y que tenga encima alguna posibilidad de relacionarse con los aliens, que es algo que va a estar presente en la partida, aunque mi personaje no tenga conocimiento de ello? Entonces pensé, ya lo tengo. ¿Qué hay en la URSS, en la antigua URSS, que tenga ese gran misterio por resolver? Y pensé en Tunguska, el meteorito, o supuestamente el cometa, que reventó en la atmósfera de Siberia, dejando un cráter enorme, muchos kilómetros devastados, afortunadamente en una zona muy despoblada, y solo murieron 3 personas a principios del siglo XX, el año 1910 o 12 o por ahí. Una época en la cual pues la gente tampoco tuvo mucho conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero esa explosión se dejó ver por toda Europa y durante varias noches fue de día. Fue muy, muy espectacular, algo que podría haber ocurrido en una ciudad y lo hubiera hecho polvo, ¿no? Pero como ocurrió en la nada, pues pasaron más de 10 años antes de que alguien llegara a la zona de impacto y se diera cuenta de que no había ni meteorito ni había nada. Con lo cual empezaron a surgir teorías respecto a que pues podría haber sido los aliens y podrían bueno, pues películas, ¿no? Ya os podéis imaginar, teorías de la conspiración, que en un juego como Mago pues dan pie a relacionados con un personaje. Entonces mi personaje ya tenía un trasfondo, ¿no? Había descubierto lo de Tunguska, había descubierto cómo los archivos secretos de la URSS, y eso le había llevado a despertar. Y había estado moviéndose entre un lado y otro de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, entre la URSS tal, y cuando se descompuso, eso ya empezó a dar forma al personaje. ¿Quién era? ¿Quién iba a ser mi personaje? El agente Kaplan. El agente Kaplan era un veterano de la guerra de Afganistán que en una de sus misiones había descubierto este secreto y le había llevado a despertar. Sin embargo, faltaba un hito importante. ¿Por qué no había llegado a prosperar en la tecnocracia? ¿Por qué era alguien de bajo nivel, rechazado, desgastado? ¿Qué tenía el agente Kaplan para que fuera un mal hombre de negro? Empecé a dar vueltas pensando en estas historias de espías como tíos duros, ¿no? Como James Bond, o Daniel Craig, Pierce Brosnan, tipos que vacían el cargador sin inmutarse. Pensé, en el fondo, el agente Kaplan es un humanista, es una persona compasiva y que enviaron a matar a alguien y no lo mató. Falló en una de las misiones más básicas que le podrían haber asignado a la tecnocracia: matar a un periodista.
habría desobedecido una orden. Y eso le habría llevado a estar desde prácticamente entonces, en los años 90, apartado de las altas esferas de la tecnografía y sometido a un quinto grado, ¿no? Puesto, por así decirlo, muy cuestionado. Entonces esa idea ya empezaba a dar forma al personaje y ya me permitía desarrollar la ficha. Entonces, abrimos la ficha, abrimos el libro, la parte de creación de personajes, y como en todas las fichas de vampiro o de mago 20 aniversario, comparten, por así decirlo, un esquema básico. Yo decidí que a la hora de repartir los atributos, que es lo primero que hay que hacer a la hora de repartir esos puntos, ¿no? Y después de rellenar, pues ya sabéis todo lo que pone ahí de nombre del jugador, crónica, tenemos que repartir 13 puntos en habilidades y 7 puntos en nuestros atributos predilectos. Entonces, ¿cuáles podían ser los atributos predilectos de un personaje así? Si fuera alguien como James Bond, serían los físicos o los sociales, ¿no? Un personaje que va ligando o seduciendo a cualquier mujer que se cruza por su camino. Pero no me imaginaba ese tipo de espía, me imaginaba más un tipo John le Carré. Entonces pensé que los atributos mentales serían sin duda los principales y repartí 7 puntos entre ellos. De ese modo quedaba como percepción al 4, inteligencia al 3 y astucia al 3. Y eso también ayuda a que pues sea más capaz de encontrar pistas, encontrar información oculta, incluso de descubrir en una conversación si alguien está escondiendo algo. Los atributos secundarios iban a ser los sociales y repartí 5 puntos, de los cuales 3 fueron a manipulación, que se convirtió en otro atributo muy potente con 4 puntos. Quizás reflejando esa idea de que el personaje es un experto mentiroso y también capaz de saber si le están mintiendo. Por último, puse 3 puntos en atributos físicos, aunque veréis 5 en la ficha, es porque después he utilizado algunos puntos gratuitos para subirlos, pensando en que mi personaje, el agente Kaplan, es un veterano de guerra, que aunque han pasado unos cuantos años desde la guerra de Afganistán, en la cual pues, la URSS invadió este país montañoso, pues seguramente eso de alguna forma haya forjado un físico bastante robusto en el personaje. Ahora, a la hora de repartir las habilidades, tampoco me compliqué mucho. Escogí los talentos como principales. El sistema de 20 aniversario es bastante rígido. El sistema Legacy te obliga a elegir una columna, repartir 13 puntos en ella y prácticamente casi siempre vas a elegir talentos, porque son cosas muy básicas, ¿no? Como por ejemplo percibir tu entorno, expresarte o incluso poder mentir o saltar un obstáculo. Entonces, aquí, como veis, puse 3 puntos en empatía, en pelea y en subterfugio, tratando de reflejar que mi personaje, pues, o Kaplan, es alguien bastante bueno tanto en detectar como en mentir a los demás. También incluso en ese tipo de pelea sucia, nunca se puede poner, por cierto, más de 3 puntos en una habilidad durante el proceso de creación de personajes. En segundo lugar, en las técnicas puse 9 puntos. Es el siguiente paso, ¿no? Escogí las técnicas porque casi siempre van a ser la segunda columna. En este caso, pues sigilo, armas de fuego, conducir o tecnología son indispensables en cualquier espía, cualquier agente, hombre de negro, y un punto en documentación, en buscar libros. Que bueno, ¿por qué no? Por último, conocimientos, se reparten 5 puntos en la tercera columna. Puse que era un experto en idiomas, reflejando que conocía tanto el azerí como el ruso, como el idioma más propio de Armenia, pero también era un maestro de la psicología de la manipulación. Como veis, hay 6 puntos y es porque en lugar de 5 he gastado puntos gratuitos en mejorar la ficha. Vamos a las esferas. Y es que en las esferas se reparten 6 puntos, pero nunca pueden superar el nivel de arete del personaje. O sea, que es un poco raro, ¿no? Porque tienes que repartir primero las esferas, pero luego el arete viene después. Pero bueno, bien, es una cosa extraña, es un giro que hace la ficha. El caso es que si te pones 3 puntos en una esfera es porque luego te vas a poner arete 3. Tu nivel de esferas nunca va a poder superar
tu nivel de arete. Y como yo sabía que con mi nivel máximo de arete iba a ser 2 puntos como mucho en cada esfera. Las esferas son 9 y el tener espíritu limitado, la verdad es que reducía sustancialmente las opciones. El área de especialidad de los hombres de negro siempre es mente, o por lo menos la gran mayoría de los hombres de negro tienen un control, a pesar de los Men in Black, ¿no? Como borran la memoria. Por eso tenía clarísimo que esa esfera iba a tener mi personaje. Y también iba a ponerle vida. Pero, ¿por qué no tiene vida mi personaje? Porque hablando con el resto de jugadores y sabiendo que otro iba a llevar un progenitor, que su esfera principal es vida, pensé que era mejor dejar que ese personaje se luciera en ese aspecto y, digamos, tuviera el protagonismo en todo lo relacionado con la esfera de vida, que mi personaje realmente, por así decirlo, le robara el foco. Así que, y como solo quería vida para reflejar el efecto que pueden tener algunas drogas o cambios en el rostro del personaje, pensé en algún dispositivo que hiciera eso. Algo que veremos más adelante en los trasfondos, porque he puesto 2 dispositivos a este personaje. Además, hablando con el narrador, me dijo que sería interesante que en lugar de entropía, que es lo que me había puesto en un principio, le pusiera correspondencia, porque el otro jugador ya iba a tener entropía, el jugador del sindicato. Entonces, correspondencia, o la versión del nuevo orden de correspondencia que se llama datos, da nuevas posibilidades, permite manejar grandes cantidades de información y iba a ser pues más interesante, ¿no?, para esta historia. Mente, correspondencia son esferas muy coherentes con ese tipo de agente, de hombre de negro. Por último, Cardinal es una esfera todoterreno, prácticamente fácil que se la ponga a cualquier personaje de cualquier convención o tradición, y es que prácticamente la esfera que te permite ganar quinta esencia, te permite recargar tus artefactos, tus dispositivos, y en general es la típica esfera secundaria que vale para todo. O sea, no es una esfera principal que haga muchas cosas, pero es una esfera que si la tienes, el resto de esferas que tengas ganan mucho poder, versatilidad, o generalmente te abre opciones. Incluso te permite hacer contramagia, ¿no? Negar efectos que hagan otros personajes del narrador, por ejemplo. Y así llegamos a los trasfondos. Los trasfondos son un aspecto de la ficha en el cual se reparten 7 puntos en Mago de la Ascensión. Los trasfondos más recomendables siempre suelen ser avatar, contactos, recursos, los típicos. En este caso he puesto 3 puntos en avatar, y algo que es muy habitual en los agentes de la tecnocracia es que tengan dispositivos, es decir, que tengan objetos, ya sea mágicos o más o menos modificados mágicamente o con ciencia iluminada, que les permitan, sin que ellos incluso sepan cómo, hacer algo posiblemente sobrenatural, pero que no está muy claro, ¿no? Que podría ser incluso científico. Aquí, por ejemplo, tengo 2 objetos muy chulos. Uno que es una máscara mimética que permite que el personaje copie las facciones de cualquier otra persona, a la cual le ponga primero la máscara, la mantenga 1 minuto y luego se la ponga a él, y se verá el rostro de la otra persona, ¿no? Tipo las películas de Misión Imposible, que le quita la máscara, ¿no?, y hay otro tío debajo. Pues ese tipo de cosas, pero una especie de máscara que va copiando facciones y luego se las pone el propio personaje. Muy chulo, a mí esa idea me encanta. Además, me permite hacer lo que tenía pensado hacer con vida, que era lo de alterar el rostro del personaje para que se pareciera a otros y permitiera infiltrarse, pero sin la esfera de vida, o sea, con un objeto. Está muy guay. Este es un objeto que está en Technocracy Reload, y lo hablé con el narrador y dijo, hostia, pues encaja muy bien en el concepto de personaje, póntela, que la verdad es que está chula. Y en un principio, pues, eso era todo, ¿no? Aunque luego al final, como me sobraban puntos, en lugar de ponerme más habilidades, puse un segundo dispositivo, un segundo objeto, que es el traje de negro. Este es un dispositivo muy habitual entre el nuevo orden mundial. Prácticamente es un dispositivo obligatorio, ¿no? Un artefacto que tiene todo el mundo, y es un artefacto que se usa como armadura, es una especie de traje, literalmente un traje modificado con materia, que te da 4 puntos de armadura, pero que además también se usa mucho como foco de los propios efectos, de los propios hechizos que tire el propio mago. Es decir, que el traje en sí mismo se convierte en una forma de canalizar
la magia, sobre todo de la esfera de mente, ¿no? Es, mírame, soy un hombre negro, este es mi traje, esto es lo que soy, ¿no? Vale, seguimos con la ficha. 5 puntos de fuerza de voluntad son automáticos, te los puedes subir gastando puntos gratuitos, pero yo no lo he hecho. Y lo que hice fue modificar la ficha con los 15 puntos gratuitos. Lo primero que hace todo el mundo es comprar arete. Si puedes comprarte 2 puntos, te los compras. Y en este caso, como solo podíamos comprar uno, pues compré uno. Subiendo a arete 2, ya puedo tirar 2 dados a la hora de lanzar hechizos. Cuesta 4 puntos de experiencia, 4 puntos gratuitos cada puntito de arete. Luego puse un punto en una habilidad, que es uno de los conocimientos, y 2 puntos en los atributos físicos, que son otros 10 puntos de gratuitos, ¿no? Teníamos aquí ya por lo menos 10, otros 2, 12 y el arete 16. Es más que 15, obviamente. ¿Por qué? Pues porque también me he puesto el defecto 5º grado. El personaje está muy cuestionado en la tecnocracia por haber fallado en la misión en la cual le enviaron a asesinar a un periodista georgiano. Además, como me sobraban unos pocos puntitos, decidí que tuviera el traje, que sobraban aquí puntos para ponerle el traje, y un mérito de la guía de la tecnocracia que se llama Cara de Póker. Un personaje es muy inexpresivo. El agente Kaplan está entrenado para que incluso en las situaciones de tortura más extremas, o incluso aunque se esté desmoronando por dentro, su rostro no lo revele, ¿no? Me gustaba, ¿no? Es muy narrativo, no tiene ningún sentido mecánico, no sirve para nada, pero me gusta que el personaje sea como un muro, ¿no? Una pared totalmente inexpresivo, como un espejo. Encaja con esa idea que tengo yo de espía, como alguien tan estoico, ¿no? Como una especie de columna de granito. Y eso es todo. Si os fijáis, esto es una ficha de mago. He puesto aquí, por ejemplo, algunos focos que pienso que son útiles a la hora de tirar hechizos, que son los objetos que mi personaje va a utilizar para canalizar su magia. Por ejemplo, el traje, las gafas de espejo, la pistola, el reloj de bolsillo, un ordenador, un comunicador en la muñeca, tipo comunicador, o archivos confidenciales. Y he puesto a la izquierda, veis, por ejemplo, algunos ejemplos de recetas que he ido viendo en la guía de la tecnocracia y en Tecnocracy Reload, que con las esferas que tengo podría hacer mi personaje. Por ejemplo, un dispositivo de rastreo, una telepantalla, que no sea fácilmente reconocible con mente, o que pueda crear emociones nuevas en la gente con la que está hablando, ¿no? Darle un discurso motivacional y crear, pues, en esa persona, pues, tanto miedo como desconfianza o incluso confianza, ¿no? Que crean que eres una persona fiable y que deberían hacerte caso. Y eso es todo. Si os fijáis, aquí he puesto el traje como armadura y ese es el ejemplo de ficha de mago que os he traído, ¿no? Habría algunas cosas que se pueden poner, por ejemplo, naturaleza y conducta. Creo que guardián es bastante adecuado con lo que estoy planteando. Un personaje que intenta evitar una guerra nuclear entre potencias, entre Rusia, entre Armenia, entre Azerbaiyán, entre Turquía, Irán, tal. Está en esa zona, este polvorín, ¿no? Está intentando ahí mantener la situación lo más estable posible. Y esa conducta de inadaptado creo que responde bien a que el personaje realmente es un paria, ¿no? Incluso dentro de la propia tecnocracia es un paria. Por último, como esencia, hay 4 o 5 tipos de esencia, no tiene mucha relevancia en este aspecto normalmente, pero implica, por así decirlo, la forma en la que tu personaje hace magia, el color de la magia, y casi todos los personajes de la tecnocracia hacen magia estática. Es decir, son como defensores de statu quo, ¿no? O sea, en la tecnocracia son los más conservadores y defensores del statu quo que te vas a encontrar nunca. Así que este es el color de la magia de mi personaje. Y eso es todo. Ese es un ejemplo de creación de personaje. Ya veis que me he detenido mucho más en el concepto y en cómo tienen que colaborar los jugadores con el narrador y con los otros jugadores para crear compatibilidades, para crear ideas que tengan sinergia entre sí, que el aspecto más puramente mecánico de repartir puntos. Porque repartir puntos lo sabéis hacer. Lo que tenéis que entender o comprender es el proceso que lleva a ponerlos en un sitio y no en otro. Así que, gracias por ver este vídeo. Si tenéis alguna duda, algún comentario, no dudéis en dejarlo en el canal. Un saludo, buenas noches.